Pues muy buenos días. En aras del tiempo de todos ustedes, que les agradecemos mucho su puntualidad y sobre todo sabemos que llegar a Reforma e Insurgentes nunca es fácil, pero nos recibe un recinto de primera. Es un lugar increíble, creo que algunos de ustedes ya han estado aquí. Aquí hay muchas anécdotas de la barra, de otros abogados y demás, así que estamos en un museo precioso. Aquí por muchos años gestionó la Academia de Derecho Internacional Privado y Comparado, entonces estamos en un lugar diseñado por eso. Entonces, a nombre de la maestra Gracia, que ahorita les doy la palabra, que es nuestra coordinadora de la Comisión de Derecho Administrativo, y mío, de la Comisión de Obras y Servicios, le damos la bienvenida a nuestras expositoras, las maestras Guadalupe Arciniega y Bermuda Castro, quienes generosamente, desde que las invitamos, dijeron que sí, pero luego invitamos. Me permito hacer una breve reseña del perfil de ambas. Empiezo y Guadalupe es egresada de la Universidad de La Salle con maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma. La maestra Arciniega es abogada consultiva y cuenta con más de 25 años de experiencia en la Asociación Pública Federal, donde ocupó diversos cargos en la Conferencia de la Federación de las Autoridades Civiles, el Crédito Público y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Se ha desempeñado como titular de la Unidad de Contrataciones Públicas en la Secretaría de Hacienda hasta febrero de 2022, y bueno, es una especialista en temas de derecho administrativo, contrataciones públicas, seguridad social, en fideicomisos públicos, y ya ustedes se imaginarán de todos los proyectos para la discapacidad. También nos acompaña la maestra Castro, licenciada en Derecho por la UNAM, maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la UTEC, con diversos diplomados en materia de corrupción y riesgos empresariales y económicos. Ha trabajado por más de 12 años en diversas instituciones de la administración pública, ocupando cargos de dirección en las áreas de adquisiciones, administración de contratos públicos, y especialmente tuvo a su cargo la administración de uno de los contratos más complejos en materia de tecnología, como fue el equipamiento de todas las aduanas del país. En esta administración formó parte de que ejecutó la gran licitación por seguridad del reglamento vehicular, lo que participaron más de 100 instituciones públicas. Y bueno, su trayectoria es, como todos, empezó a trabajar muy joven y trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de Salud, Educación Pública, Administración Tributaria, Hacienda. Entonces tenemos dos grandes expositoras que conocen bien el tema de contrataciones públicas, nos van a hablar de la agenda. Y Elena, si gustas decir algo. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que desde la Comisión de Derecho Administrativo también muy contentos de poder estar aquí y de compartir, porque finalmente los temas que nosotros abordamos son transversales y por lo tanto trabajamos en conjunto dentro de las comisiones que nos acompañan nuestros coordinadores y evidentemente creo que vamos a seguir haciendo trabajo de los sectores únicos para fortalecer el trabajo de las comisiones. Así que bienvenidas, todos muy interesados en escuchar lo que nos tienen que contar en términos de perspectiva y de la interflexibilidad y de la realidad. Bienvenidas y gracias. Pues sin más, Alex, te cedo la palabra a nuestro querido Alejandro, que nos ha ayudado muchísimo en la organización de estos eventos y sobre todo en su adecuada conclusión. Por cierto, comercial que estamos transmitiendo en Zoom, tenemos a nuestros capítulos de la Barra Mexicana de Abogados, entonces nos está viendo gente de toda la República, así que muy buenos días. Muy buen día a todos, y qué gusto estar aquí en una mesa como esta, doctor, maestra. La verdad, tener la posibilidad de que dos abogadas mexicanas de la trayectoria de Lupita y Almendra estén con nosotros nos permite literal preguntarles cosas íntimas, porque como están en el mundo privado tienen toda la posibilidad para contestar, y son dos visiones muy interesantes porque la de Lupita siempre ha estado en los temas de la construcción, de la arquitectura normativa, y la de Almendra, hay un contrato complejísimo que ha sido en muchos sentidos el padre de toda una generación
de contratos de servicios integrales, como fue el de cumplimiento de aduanas. Almendra lo administró, y entonces estas dos visiones van a enriquecer mucho el día de hoy esta exposición. Recientemente en el sur de la ciudad se inauguró una hermosa librería al lado del Teatro Helénico. Le recomiendo visitarla, porque además ahí ahora ha sido el centro de reunión de muchos portadores de voz en los diversos espacios públicos. Si uno va a tomarse un cafecito ahí, encontrará a mucha gente conocida. Y encontré un libro en donde narra un capítulo que a propósito los dejó documentado Cicerón, en el cual hay un viajero que llega a las lejanas tierras del Peloponeso, y ese viajero empieza a tener una conversación con un dirigente local que, asombrado por su facilidad de palabras, le pregunta: bueno, ¿y usted a qué se dedica? ¿Cuál es su oficio? Y dice: bueno, yo simplemente soy un observador. Y dice: soy un filósofo. Se atribuye a Cicerón, ese viajero, la primera vez que se usa la palabra filósofo, se la atribuye a él, y dice: así como en las ferias griegas hay quienes exponen el cuerpo, no tendré la oportunidad de hacer esa actividad. Hay otros que comercian, y hay también gente que observa, y ahí es donde está el nicho, en los observadores. Lupita y Almendra son unas enormes observadoras de la contratación pública, y para ti, Lupita, permíteme iniciar así, permíteme la confianza de tantos años de conocernos. Hay un tema que ha pegado en el centro de la contratación pública y que ha, por cierto, tenido un efecto bastante complejo para el análisis académico, porque no hay manera hoy en día que convoquemos la palabra contratación pública o el término sin pensar en corrupción. Y en gran medida se lo debe a ese famoso tema de la estafa maestra. Un análisis que quisiera pedir esta mañana sobre los diferentes elementos que coinciden alrededor de este asunto, tratando de que nos digas si verdaderamente la relación que nace entre los entes públicos es una relación contractual, si el contrato verdaderamente es la figura adecuada para haber documentado esta relación, si ellos debieron de haber utilizado la ley de adquisiciones como un vehículo para vincularse. Y bueno, pues, ¿cuál será el futuro de este tipo de relacionamiento? Porque pensamos un poco justamente lo que le pasó, por ejemplo, a la UNAM, que tenía tantos servicios con el gobierno, y de pronto entró en un tema del famoso artículo primero y dejó de trabajar para el gobierno o el POI, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir sobre el tema de la relación entre Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la presencia de nuestros compañeros abogados, la invitación que Carmen de Investigaciones Legales y también al dejar y compartir la mesa contigo las palabras deseadas respecto de mi persona y merecidas, pero muy agradecidas. Y bueno, en el tema en concreto, si en realidad el tema de la estafa maestra yo creo que es único, y podemos pensar en el antes y después de todas estas cuestiones, ¿no? Porque efectivamente creo que se cometieron abusos y se siguen cometiendo abusos respecto de las contrataciones públicas entre entes públicos. Yo considero que, claro, que son contrataciones públicas, ¿no? El problema que existió y que de alguna manera sigue existiendo, bueno, básicamente yo lo entiendo. Ciertas lagunas que existen actualmente en la ley de adquisiciones respecto a este tipo de contrataciones,
yo se lo atribuyo a la idea de pensar que por ser entes públicos todos, pues todos estamos metidos en el mismo costal y todos somos lo mismo, lo cual pues es un error de origen. Y la segunda, pues es pensar que como soy ente público, pues estoy de alguna manera exento de cumplir con ciertas cuestiones que estarían dirigidas a los entes privados, que también me parece que es otro origen. Entonces, sí se cometió un abuso importante, o sea, que se sigue cometiendo respecto del artículo primero, ahora ya es para el sexto. Y con ese pretexto se han hecho muchas cosas. La estafa maestra a lo mejor es la punta del iceberg. En la actual administración también existen algunos ejemplos tristemente famosos, ¿no? Pero no, yo sí creo que aquí sí está habiendo cierto aguas y sí hay intenciones, hasta donde yo tengo conocimiento, de regular de alguna manera este tipo de situaciones para evitar pues estos excesos y este tipo de situaciones incómodas y que además son sumamente onerosas para el erario, ¿no? Entonces, en el tiempo que yo estuve trabajando como titular de la unidad de actividad, de contrataciones públicas, trabajamos en una iniciativa de reformas a la ley de adquisiciones que se presentó en el Congreso en abril de 2020. Esta iniciativa, pues, por X y Z situaciones, no ha tenido el curso que se hubiera deseado, pero yo creo que sí son trabajos interesantes y sobre todo en este sentido, ¿no? Aquí sí se está intentando regular cuál va a ser la relación contractual, que claro que es una relación contractual entre entes públicos, y se está tomando como antecedente inmediato y pues, bastante interesante una normativa que emitió la Secretaría de la Función Pública en noviembre de 2017, dada de aquel escándalo de estafa maestra. En esta normativa se establecen básicamente tres conceptos importantes. Uno, que las entidades públicas que fueran a contratar, el proveedor, por llamarlo de alguna manera, estuviera su objeto, dentro de su objeto, el cumplimiento del contrato que se fuera a celebrar. Dos, que hubiera una investigación de mercado, porque pues si aludimos a una contratación en cumplimiento del artículo 134 constitucional, pues tenemos que cumplir con los criterios de eficacia, eficiencia, nacional, transparencia e economía, que básicamente es el que prima en las contrataciones públicas. Entonces, no podemos saber quién nos ofrece el mejor precio si no hacemos una investigación de mercado. Entonces, ese es uno de los grandes hitos de esta normativa. Bueno, la investigación de mercado, el servicio, objeto pues del contrato caiga en el objeto del ente proveedor y que el ente proveedor tenga las suficientes, digamos, personal, recursos humanos, materiales, presupuestarios para hacerle frente, o sea, que no haya subcontratación, buscando evitar este tipo de simulaciones. Tristemente, esta normativa que se está ahí como que en el olvido y como no es ni ley, ni reglamento, ni decreto del Ejecutivo, sino es unos lineamientos que emitió la unidad de normatividad y el subsecretario de responsabilidades en aquel momento, como que no me atrevería a decir que no ha tenido la fuerza legal suficiente para imponerse a la calidad, ¿no? En práctica, pues nos encontrábamos con muchos de estos ejemplos. Cuando llegábamos y decíamos, bueno, sí vas a contratar con talento público, pero necesitas la investigación del mercado, porque pues ¿cómo me demuestras que es la corrupción? Pues ahí como que se descomponía un poquito el discurso, pues después ya no regresaban y después ya nos enterábamos que se había celebrado la contratación, pues con documentos de justificación pues hay medios a modo. Entonces, yo creo que como parte de la agenda 2024-2030 sí se va a tocar importantemente este punto porque es algo que ha pegado en la médula del discurso de esta administración, pues que es cero corrupción. Porque si no se ponen candados y si no se pone límite a esto, pues sí se abren ventanas de oportunidad para estos actos y pues que han seguido sucediendo, ¿no? Tenemos un ejemplo muy famoso y tristemente el tema de Cerales, donde también se está buscando un poco a esta película, bueno, de estas lagunas, ¿no? Pero sí, como
como parte de la agenda se estaría pensando en esta reducción. Correcto. Bueno, y la figura se sigue utilizando. Se sigue utilizando Y de forma nutrida, ¿no? Indiscriminadamente, nutridamente, y aún cuando en la unidad, cuando estuvo a mi cargo, y bueno, yo tengo noticias, sigue haciéndose énfasis en que hay que observar el medicamentos del 6 de noviembre, al menos la investigación de mercado, ¿verdad? No, la verdad es que esto sigue aconteciendo y sigue habiendo abusos en ese sentido. Gracias. Una pregunta. El origen de la famosa priorización de contratar instituciones académicas, ustedes recordarán que fue la administración del presidente Fox. Resulta súper interesante, ¿verdad? Porque fue en esa administración cuando se toma la decisión de política pública de apoyar las instituciones académicas y de investigación. Y que entonces fuese esta una alternativa para generarles ingresos a las instituciones al momento de que el Estado los contrató. Y entonces vemos hoy en la presente administración tan odiada por el presidente, que es la lengua que más se usa, a veces en contradicción incluso de lo que dispone la propia Secretaría de la Función Profesora, de Hacienda, pero el presidente la usa. Yo estuve en una en la estación, porque todo tiene que ver con seguridad nacional y todo tiene que ver con elementos que implican una modificación de ley. Claro, a mí me parece que es una figura bondadosa en origen, porque pues, la idea era dar recursos a las instituciones académicas científicas. ¿Tú qué opinas de esto? Porque además, otro tema que como funcionarios seguramente formalmente lo viste siempre es que hay veces que los funcionarios no toman la decisión de emitir un criterio contundente por miedo, no es de miedo, pero sí en la moderación de la toma de la decisión. Y luego a los años dices, ay, qué mala decisión tomé, ¿no? Ahora eso puede pasar entre el mismo sexo fuera del territorio nacional porque hay una normativa que así forzamos. Entonces, me parece, no sé qué opinas tú de esto, porque el origen de la figura sea positivo, se ha hecho un uso abusivo de la misma, y obviamente ahora todo tiene que ver con seguridad nacional. Gracias. Pues, bueno, sí, en principio coincido, aunque yo debo de reconocer que no estuve tan de acuerdo en utilizar esta figura como una política pública, ¿no? En realidad me parece que ahí empezó la reflexión. No tiene que considerarse una política pública la manera de fondear a los centros públicos de investigación, por ejemplo, y a todas estas unidades pequeñas, porque no era la manera de hacerlo, ¿no? Había otras consideraciones, el tema de la productividad de las contrataciones públicas, sobre todo siendo cuestiones tan sensibles que tenemos que reconocer que en nuestra realidad, pues menos, estos cada día, desde mi punto de vista, no me parecía, o sea, creo que sí es algo saludable, creo que hubiera sido una buena intención, sin embargo, acorde a la realidad nacional, yo siempre considero que no era la mejor manera de hacerlo, porque efectivamente se iba a caer en esto, ¿no? Exactamente. Yo a veces hemos platicado mucho en algunas veces con compañeros abogados, porque la legislación nacional, sobre todo esto de contrataciones, anticorrupción, es como muy limitativa, ¿no? Te pone candados para todo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente se cometen estos abusos, ¿no? Alguien que no es abogado y que de repente llega y dice, es que tengo que hacer esto y aquello y tener tal forma de documento y justificar, pero ¿por qué? Justamente por eso, porque si no se dan todos estos riesgos, indefectiblemente se cae en el abuso, ¿no? Entonces, esto aún siendo una política deseable, a lo mejor es que no estábamos preparados jurídicamente, institucionalmente, para practicarlo así. Y tan buen caso que llegamos a estos excesos, ¿no? Donde nada han tenido que ver estas instituciones, sino que se han llegado a ver unos despropósitos que aquí no vamos a comentar al amparo del famoso artículo primero, ahora sexto, ¿no? Entonces, el punto es ese. Aún tratándose de una buena intención,
Yo creo que a lo mejor su ejecución no fue la mejor, o a lo mejor el momento histórico no era el indicado, ¿no? Entonces, sí, desde mi punto de vista se hace indispensable este tipo de regulación y bueno, hasta donde yo solo se va a tratar porque sea un problema importante. Ahí donde estábamos tomando las decisiones como presidenta la maestra, era un tema importante porque además nosotros, al menos como unidad de normatividad, lo que sería el número de su Secretaría de Función Pública, no tenía, digamos, una atribución para impedir este tipo de contrataciones, ¿no? No hay alguien que te tenga que valorar ahí su contratación, que te tenga que autorizar, ¿no? Simplemente nos vamos por el artículo primero, ya hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, sí, es parte de lo que se trae en mente, de lo que se quiere impulsar importantemente en esta agenda. Estupendo antecedente, maestra Graham, el asunto del propósito con el que nació esta herramienta, porque justo hay un debate alrededor de la contratación pública entre el área normativa estrictamente de contratación y la gente que ve presupuesto. Confieso que yo estuve muy animado de que Hacienda tomara la unidad de normatividad y además de que tú iniciaras esa época, por primera vez la visión normativa y una persona con profundos conocimientos del presupuesto podrá darle un orden. Efectivamente habría muchas más herramientas para poder resolver el tema del financiamiento a los centros de investigación, ¿no? Y tal vez el trato de un problema no es la mejor figura, ¿no? Bueno, Almendra, me decía un viejo profesor de Derecho Administrativo que una de las prerrogativas que tiene una presidenta o un presidente pues es justo la de estructurar su gabinete, la de configurar la manera en la que va a proceder en su administración, la de fijar una agenda. Esas son cosas inherentes al inicio de un proceso de gobierno. Lo han hecho todos y lo harán seguramente los que siguen. En este aspecto, ¿verdad? ¿Cuáles serían los temas que deben estar sí que sí en esa agenda en materia de contratación pública? Muchas gracias. Buen día, muchas gracias por la invitación. Buen día a los que están aquí presentes y a los que están también por Zoom. Muchas gracias a la Dana por esta invitación. Es un honor también compartir la mesa con la maestra. Para hablar de los temas que hay que privilegiar en materia de contratación pública en esta agenda 2024-2030, sin duda tenemos que hablar de lo que está ahorita en el que ya se incorporó, como comentaba la maestra, esta reforma que se quedó ahí pendiente, que se empezó en 2020, ¿no? Nos comentó. La contratación pública es un elemento crucial de buen gobierno. ¿Por qué? Porque a través de la contratación pública se da trámite a los recursos públicos de los contribuyentes para la prestación de los servicios públicos. Les voy a dar unos datos que sacamos de la página de la Cámara de Diputados respecto de los montos y cómo impacta la contratación pública en el presupuesto. Esto es del 2021. En 2021, 264 instituciones de la Administración Pública Federal realizaron 173.501 compras públicas por un monto total de 473.391 millones de pesos. El gasto en compras públicas equivale al 10% del presupuesto programable aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación del 2020, el 10%. Nosotros hicimos una investigación y del 2022 a la fecha identificamos 28 propuestas de reforma en materia de contratación
pública, iniciativas que se ingresaron a la Cámara de Diputados. Esto incluye tanto a la ley de adquisiciones como a la ley de obra pública. De estas 28 iniciativas, 15 están relacionadas con la materia de adquisiciones, 10 están relacionadas con la materia de obra pública y 2 impactan a ambas materias. Tristemente, de estas 28 iniciativas, solamente 2 fueron revisadas y firmadas a la Cámara de Senadores. Eso es un indicador bien relevante para la nueva agenda. Una materia tan importante que ocupa el 10% del presupuesto de ingresos de la Federación, solamente tuvo 2 iniciativas aprobadas que no tuvieron un final positivo. ¿No? Y es un indicador que igual la contratación pública no es prioridad, a pesar de estos datos que les estoy comentando. Ahora, si hiciéramos un análisis de estas iniciativas que encontramos que están ahí en el tintero, tenemos 4 o 5 temas que forman parte de estas iniciativas. El primero tiene que ver con los testigos sociales, que como saben es una figura de acompañamiento en las contrataciones públicas con la finalidad de evitar la corrupción. ¿Qué es lo que buscan? Ampliar la participación de testigos sociales, los montos de las contrataciones en las cuales están obligados a participar disminuyan para que haya una mayor participación de testigos. Incluso hay una iniciativa que dice no, que participen 3 testigos sociales en cada contratación. ¿Quién va a pagar eso? ¿No? Para empezar. Otro tema que está dentro de estas iniciativas como pasa es la calidad de las obras públicas, lo cual me suena bastante relevante. Otro tiene que ver con aspectos relacionados con favorecer o privilegiar la contratación de sectores como son las MIPYMES, como son las personas con discapacidad, empresas que tienen contratadas personas con discapacidad, la equidad de género. Hay una iniciativa que dice, oye, hay que darle mayor puntuación a las empresas que sean propiedad de mujeres. Okay, ¿no? Modificar lineamientos, es válido, ¿no? Y pues son grupos vulnerables en los que desde la contratación pública suena válido que hay que impulsar. La siguiente tiene que ver con la armonización legislativa, en lugar de Ciudad del Distrito Federal, que sea la Ciudad de México, en lugar de que sean salarios mínimos, que sea la ONU. Pero en realidad en estas iniciativas que encontramos en 2022 a la fecha, pues no encontramos ningún aspecto, en mi opinión, ningún aspecto de fondo. Por ahí podemos rescatar una iniciativa del entonces diputado actual, único candidato a la presidencia de la República, donde él lo que busca es en aquellas propuestas de licitación donde se identifiquen errores humanos que pueden ser subsanados a la brevedad, que esas propuestas no sean desechadas, que se aprovechen, sobre todo si la evaluación técnica y económica tuviera un buen resultado. Suena bien. ¿Por qué? Porque incentiva la competencia, incentiva la participación, ¿no? Y como empresa sabes que igual si tuviste una falla tienes oportunidad de subsanarla. Esta regla la tiene el Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura Federal, como bien sabe, tiene normas específicas de adquisiciones. El Consejo de la Judicatura tiene esta regla. Es un poco general, es un poco discrecional, la respuesta es sí, pero el punto es que está. El punto es que te da la oportunidad de que tu propuesta no sea desechada, sobre todo si la oferta técnica y económica trae beneficios al Estado, porque igual no incorporé un documento, porque igual me faltó un folio, porque igual no firmé un documento con aspectos de forma. Ahora, suena bien esta reforma, pero pues tendríamos que regularla con la finalidad de que no caiga en la canasta de la discrecionalidad. Sin embargo, pues si hacemos una conclusión de estas iniciativas, pues no entramos al fondo de la materia. Ahora, para responder a la pregunta, ¿qué temas son los que deberíamos estar poniendo en la agenda? ¿No? ¿Qué se debería de estar viendo en 2024, 2030? Además de lo que comenta la maestra del artículo primero y estas contrataciones entre entes públicos, a mi consideración tendríamos que estar hablando de garantizar procesos abiertos y competitivos de licitación, pero desde la concepción, desde el origen, desde el diseño de los anexos técnicos.
No podemos hablar de un procedimiento de licitación competitivo, transparente, abierto, todas las características que le quieran poner, si no tenemos anexos técnicos robustos, si no tenemos servidores públicos capacitados para generar estas especificaciones técnicas de lo que realmente necesita el Estado. Otro tema que se tendría que fortalecer a mi consideración es las disposiciones para evaluar objetivamente las propuestas. Actualmente las propuestas las estamos evaluando con lineamientos del 2010, que creo que tuvieron una modificación en el 2016, 2016, pero no es nada más hablar de la evaluación, es cómo escribo el requisito que los licitantes deben de cumplir para que ganen, que yo les entregue el recurso público. ¿Cómo escribo ese requisito? Y volvemos una vez más a la capacitación, volvemos una vez más a la concepción del anexo técnico. Las evaluaciones hoy día son realizadas por personas, ¿no? Se habla mucho de ya le mandé la propuesta al área técnica. El área técnica es la dirección, es una persona. Las evaluaciones tienen que ser realizadas por comités, por un grupo de personas que tengan esa capacidad técnica, legal, administrativa, incluso de conocimiento de la industria, porque muchas veces los requisitos no son claros, ¿no? Y estos comités debieran participar desde el diseño de los métodos de evaluación y de las matrices de cumplimiento de las licitaciones. Otra cosa que considero se debe fortalecer es que debe haber una mayor intervención de las industrias, debe haber mayor dinamismo con las empresas, que son las que tienen el día a día, son las que tienen las actualizaciones tecnológicas, lo último que está en el mercado y que sí o sí trae mayores beneficios al Estado. El Estado, además, no debe saberlo todo, para eso también están las industrias. Ya, por último, considero que debemos incorporar mayores reglas relacionadas con la administración de los contratos, que es un área sumamente discrecional y que actualmente es su mayoría observada por las auditorías y los órganos fiscalizados. Básicamente, estos son los temas que yo sugiero que se pongan en el tintero y pues animar, ¿no? a los integrantes de nuestras cámaras a que tomen iniciativas más de fondo respecto al tema de la contratación pública por el impacto económico que tienen las naciones. Gracias, María. Pregunta de Luz. Gracias. Yo no tengo tan claro, pero simplemente hay un tema de legislación que nos hace falta, nos ha faltado muchísimo. Entonces, más que legislación o iniciativas públicas nacionales, pueden existir y son cobradas y datos. Los datos, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, yo creo que hoy hay herramientas, es decir, está comprando. Así es suficiente, o sea, vale mucho la pena. Y la otra es experiencia. Yo creo que a nivel mundial, gran parte de la producción se acaba de castigo. Si te sale caro como empresa, al menos lo pasa en la bolsa de valores a nivel internacional y pasa en tu caso. Yo creo que si ponemos en cuanto a transparencia eficiente, en cuanto a sistemas eficientes, es más, yo creo que algo de lo que tiene los últimos fechas es que realmente todo el transparencia, pena, o sea, es como consumió, qué horas hay. Entonces, quizá no es tanto, a lo mejor muchas veces desde el punto de vista de auditoría, es tener tantas reglas, que no casi mejor el proceso, no casi más eficiente, el uso de la regla y más creo que ayuda más el proceso, es un poco complicado. Gracias. Pregunta para ambas expositoras. Creo que ahorita que hablabas de este
tema de cómo se trató de aprovechar la experiencia de las instituciones de educación superior en las universidades. Y hablabas del objeto de la implementación. El país requiere muchísima planeación y preparación. O sea, vemos muchos proyectos, sobre todo en materia de obra pública, que se lanzan de buenas a primeras. No hay proyecto ejecutivo, no hay liberación de derechos de vía, no hay permisos ambientales, no hay consulta social. Toda esa parte previa a la preparación de los proyectos. Y si viésemos los presupuestos con mayor detalle, tampoco hay presupuesto asignado para eso. Entonces, es delicadísimo. Hay un informe especial de la Auditoría Superior de la Educación que pueden ustedes consultar en la página web, que habla precisamente de la problemática en materia de obras, que es difícil, ya tiene bastantes años, parece unos 7, 8, pero sigue siendo vigente. No hay obra pública en el país que se acabe el tiempo, no hay obra pública en el país que se pague por eso que se paga. Todo tiene sobrecostos y todo tiene sobreplazos. Y la razón es muy sencilla: falta de planeación. ¿Qué piensan las maestras de tener una política pública en la que se asigne una parte del presupuesto a la planeación y preparación? Efectivamente, yo considero que el tema de las planeaciones es un gran problema, ¿no? Tanto en las funciones como en obra, a lo mejor el castigo más impactante de lo que es en obra es lo más llamativo, sobre todo en estas instituciones, ¿no? Yo creo que en el ciclo de las contrataciones públicas, desde mi punto de vista, la planeación es el más importante, porque es el que nos podría conducir a una ruta o a un procedimiento exitoso, ¿no? Tristemente vemos que pues nunca se ha respetado tal cual, ¿no? Tenemos algunos esbozos en la ley de decisiones, en la ley de presupuesto, el tema de los programas anuales de decisiones, un intento por hacerlo así, pero como decía yo en mi participación, la realidad apabulla a lo que debería ser, al deber ser, ¿no? El ser apabulla al deber ser, ¿no? Y en obras públicas vemos mucho, sobre todo en esta temporada, donde, bueno, a partir del cambio de administración también se propuso un cambio de paradigma en el tema de contrataciones públicas, desde el punto de vista orgánico y de algunas cuestiones ya de carácter más operativo. Esto nos trajo pues ciertos desfases y ciertas situaciones en las que había que hacer las cuestiones, las compras, todo, de manera emergente, ¿no? Entonces, en lo que se trabajaba en un diseño acorde al nuevo paradigma, pues también el día a día de las necesidades de contratación, también la desarrollo porque se dejaba en las áreas operativas, no se podía retener para esperar un nuevo diseño institucional y normativo, ¿no? Y obviamente eso repercutió de manera directa en el tema de la planeación. Yo creo que si de por sí antes no había algo así como lo que los estándares internacionales nos dictan, o lo que era de la OCDE, se participó mucho en la OCDE en el grupo de contrataciones públicas, buscando traer al país las mejores prácticas internacionales en la materia, ¿no? De hecho, participamos en un grupo con la OCDE. Sin embargo, esta situación pues nos ha llevado a estas distorsiones, ¿no? Hoy yo veo hacia el futuro que sí se le está dando más importancia a otras cosas, ¿no? Adentro donde se toman las decisiones, creo que no se le ha dado la importancia referida al tema de la planeación, como que se ha dejado de lado porque si le dan la importancia se cierran otras puertas existentes que necesitan ser utilizadas para el día a día, ¿no? Tendría que ser un tema que se ponga seriamente sobre la mesa, pero yo no estoy viendo que vaya a ser así. No solamente está en la cuestión operativa, estuvo más simultáneamente como lo vea. Por cierto, hablando de iniciativas, hay una iniciativa que lo que busca es prohibir la inauguración de obras públicas que no estén concluidas. La iniciativa. Pero bueno, va muy en relación con lo que preguntas. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con la maestra. O sea, de por sí el gobierno todo urge. Todo es para ahorita, todo es para ayer, todo es para hoy, ¿no? O sea, en el mejor de los casos para hoy.
no hay tiempo. O sea, en realidad no hay tiempo, no hay personal suficiente para ejecutar la cantidad de trabajo y la cantidad de contrataciones que se requiere para solventar los servicios públicos, para tener los insumos para el cumplimiento de los programas sociales. No hay suficientes recursos para eso. Sin embargo, también en esta administración lo que sí hay que reconocer es que pues, son grandes proyectos estratégicos los que tienen, ¿no? O sea, el tren transísmico, ¿no? La refinería, el tren Maya, hay comentarios, ¿no? Respecto a estos proyectos. Sin embargo, pues ejecutarlos no es nada fácil. Yo estoy segura que la gente, ¿no? Que estuvo en la operación, que la gente que estaba ejecutando esos proyectos vivía en sus oficinas. Yo estoy segura que lunes, domingos, sábados, porque así es, porque no nos damos abasto con la cantidad de trabajo y siempre hay fechas de entrega para ir, como les comentaba. Sin embargo, pues sí, es importante que en las dependencias. Me parece que en el SAT sí hay un área específica que se encarga de la planeación. Tiene un área de generación de proyectos, ¿no? De un comité de actualización de proyectos. Quizá eso es lo que necesitamos en todas las instituciones, el SAT, el MIX, ¿no? Son muy estratégicos. Quizá eso es lo que necesitamos. Áreas que se encarguen exclusivamente de la planeación y otras áreas que se encarguen de la ejecución, porque lo que pasa hoy es que la famosa área técnica, la famosa área de cliente es la que planea, es la que elabora el programa de adquisiciones, es la que elabora el anexo técnico, la que diseña las preguntas ejecutivas, la que evalúa y la que administra el contrato y la que cancela casi la cumplimiento. Una sola. Además, ¿no? O sea, y tiene que irse a pelear, con el subcontractor de sueldo de convocatorias para que pase su proyecto. Entonces, pues quizás eso es lo que se requiere, ¿no? Si tiene el conocimiento, hay una persona que se tiene que dividir las cargas de trabajo para que sea más eficiente. Gracias. Una pregunta por acá. Marco. La política de no, la pregunta en el sentido de, porque sí creo que la perspectiva del gasto público, la adquisición de obras, sí tiene un componente de la orientación que como administración. Está acreditado que es necesaria la inversión privada para desarrollar, pero la inversión pública es insustituible. Entonces, si no da pública, es imposible que logre obras magnas, estemos de acuerdo con ellas o no, pero tienen que ser obras magnas, ¿no? Entonces, yo desde ahí creo que la ley, me gustaría escuchar su opinión, tendría que tener como claramente esa orientación, porque la tensión entre adquisiciones, obra pública y corrupción es una tensión permanente, y entonces está sentado en el OIC, ahora con la reestructura de la Secretaría de la Función Pública, no el Parlamento anterior, que entiendo que tenía una lógica y se hicieron asuntos improvisados, un señor que tiene toda la vida y que conoce esto, o cuando se decidió que todas las oficialidades mayores iban a llamar unidades de administración de finanzas con la reforma de la ley orgánica, ¿no? Yo no lo dije, pero se tomó la decisión acá. En fin, el tema es que me parece que quizás sí sería una oportunidad, pero en términos de agenda, presentaron una agenda desde Morena, ¿no? Abel Corral, que traía toda la agenda de corrupción para generar esta agencia. Y por ahí mencionan en alguna parte de toda su agenda ¿no? Como que hay algo, ¿no? O sea, no se ve con la prioridad, por lo menos, ¿no? Y en la otra, pues también está así en términos del bus genérico de la narrativa de contratamos la corrupción. Pero es ciertamente, si la construcción de las bases depende de una persona, que es la misma que las construye, que tiene las, ¿no? Este tema de pedir, por ejemplo, lo del mercado, ¿no? La comisión de mercado. Quizás no se ocurre, fulanito le habla a otro fulanito que le dice consígueme 13, y entonces ellos no buscan por no reconocer a lo mejor que hay 2 o 3 empresas que son las especializadas, ¿no? Que eso es un monopolio, que uno debe cambiar, ojalá que se nos 17, pues igual, pero el tema es real. Yo me tocó la experiencia del contrato de pasaportes. 2 años después, regresando el contrato de pasaportes,
como decía una regresada que estaba contratado porque era el que sabía. Entonces, la verdad es que también ese tema, ¿cómo lo ven ustedes? Porque ¿cómo se tiene que hacer por licitación pública? ¿No? Porque la licitación lleva un componente de orientación. Pero la licitación pública también, si sabemos que no hay reglas para la construcción y de las mesas. Delia Ferreira de Transparencia Internacional dice que cada acto de corrupción en América Latina atrasa una contratación pública. Y pues es un tema neurálgico. Particularmente en nuestro país, pues hoy nos tiene nuevamente este punto a discusión, como espero que no sea, o al menos sea menor dentro de 6 años. Pero realmente es un tema que venimos arrastrando tal vez desde siempre, pero especialmente desde el 82 a la fecha, desde la división de la ley de adquisición de ciudad pública, las grandes reformas del año 2000, que tratan de introducir nuevos conceptos y nuevos mecanismos para el control de las mismas. Y hoy que dependen los protocolos de contratación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, bueno, no logramos avanzar en estos 5 años de operación del Comité Coordinador, y menos logramos avanzar en el Congreso, donde se quedaron en el tintero los proyectos de la famosa ley de contrataciones. La cuestión es, desde nuestro ámbito, tal vez no ha habido la fuerza para empujar los proyectos de nuevas normativas, ni siquiera de carácter administrativo. Por ahí ya, no recuerdo en la pasada sesión del Comité Coordinador, hay alguna avance del protocolo, pero la participación ciudadana en todo esto no ha llegado a la fuerza necesaria para las famosas contrataciones abiertas. Entonces, no sé, hoy estamos aquí, ¿qué avance esperan en esta fase? Donde Javier Corral plantea, no, bueno, pues para no recuerdo si dentro de 3 o 4 años vamos a lograr bajar al 65% las adjudicaciones directas. Y entonces, y el artículo 134 constitucional está de adorno. No, bueno, lo van a cambiar, vamos a ver si se puede como se ve. Yo dudo que logren mayorías de 2/3 partes que desean. Gracias. Por favor, tenemos preguntas desde Chihuahua, ya las vimos ahorita, vamos para allá. Hola, es Linda de Plata, colaboro la Secretaría de Salud. Y respecto al tema del artículo primero, ahora efectivamente, cuando usted ha hecho una circular que se debería dar preferencia a las contrataciones con las paraestatales, cuando entra esta administración, decide no, vamos a hacerlo abierto, una licitación pública, efectivamente respecto a las cartillas. Yo la experiencia que tengo, pero yo considero que una reforma que debería de ser, que a mí se me hace muy sencilla, a lo mejor porque lo veo de un lado operativo, que es, yo ese procedimiento lo hice de tal vez que voy a llamar, pero voy a hacer licitación pública. Efectivamente me comentaba, no, es que si gana uno que no tenga experiencia, que no, si yo ando libre, mi anexo técnico, con todas las características de las ocasiones, yo puedo evaluar bien, puedo exigir y puedo escoger al que yo veo. Y si no lo hace, no tengo problema, lo penalizo o sí. O sea, la norma me da todo, según yo, me da todo para hacer un buen procedimiento. Me dijeron, obviamente, tú te lo avientas la licitación, porque efectivamente, artículo primero pues, es bien fácil, ¿no? Es más, la materia de gráficos, él me daba las 3 cotizaciones y punto final y terminaba.
Dije, no, mi jefe me dice, no, es que mucho trabajo. Dije, no, para eso estamos. Yo me lo aviento y yo hago el procedimiento. Efectivamente hicimos el procedimiento, afortunado un ahorro de millones, se hizo el segundo procedimiento igual, desafortunadamente hace un año determina no, regresa al artículo primero. Yo no sé si por el año de largo o por qué, pero en esta administración los primeros años fueron bien. Y hubo un ahorro muy bien. Creo que ahí se demuestra si la gente que trabajamos nos explota, porque también hay gente muy buena en el gobierno, de verdad, a ver, y conocemos, tenemos experiencia y todo. Si nos explotas, lo hacemos. O sea, yo soy de esas personas que estoy dispuesta a decir, okay. Yo le comentaba, una de las cosas limpias de este procedimiento fue, yo solicité mi investigación del mercado a través del sector. Para mí es un candado fuerte. Si yo reformo la ley y pongo todas las investigaciones del mercado, una fuente, agrego como fuente de investigación del mercado, subir la cotización y la información a la Compranet, yo abolo toda la cotización. Yo siempre digo eso. Claro. ¿Y vas a hacer base de datos? No, o sea, de verdad, para mí es una reforma que lo comentábamos, es una reforma para mí de verdad. El gobierno que sea, color del que sea, si quiere cambiar con la corrupción, hagamos esa reforma, pongamos como obligación en la ley de adquisición de obras, que la investigación de mercado la voy a realizar obligatoriamente a través de Compranet. En el momento que si yo quiero, así me pasó, yo quiero las cartillas, subir a Compranet, participaron mucho, obviamente que mi hijo también gratuitos. No con algo más de la mitad de pesos, ya no quiso participar en el procedimiento. Entonces, esa es una cosa. Yo hablo como persona que trabajo en el gobierno, parte de adquisiciones, tengo algunos años, y veo, digo, de verdad, si se pone ese candado, yo quiero ver todas las demás empresas, o sea, ya no hace falta, yo la pedí esto, ok, y me decía, hace la tarea, si me da más barato que aquella que se subió, pero con gusto se la doy. Obviamente contratamos, la verdad, la otra cosa, sí te costó un poco más de trabajo, la ejecución y administración del contrato, pero salimos avante porque me dio buenas garantías. Es más, sí lo penalicé y todo, y acabamos a la que lo penaliza. Lo penaliza, de garantía. Entonces yo propongo que se haga una reforma en donde sea como fuente obligatoria para la investigación del mercado, es un candado para mí. Tema de la agenda de contratación. Exactamente, yo lo pondría como una agenda del tema de la contratación. Vamos a proponer esto y vas a ver que vas a cobrar a muchos. ¿Por qué? Porque ya los precios que le van a dar ahí, quiero que te la den y mejorarlo. Tiene toda la razón. Yo creo que todos hemos vivido esas cosas en la práctica y siempre hay manera de encontrar las cosas por la derecha, ¿no? Platicamos hace rato. Ese famoso Estado de Derecho al que aspiramos pasa por la actuación de todos. Me voy a permitir, gracias desde Chihuahua. Nos saluda nuestro subcoordinador de la Comisión de Obras y Adquisiciones en capítulo Chihuahua, Víctor Martínez. Precisamente su comentario viene a complementar lo que está usted diciendo. Dice Víctor, habría que impulsar en adquisiciones, incluir las buenas prácticas de precalificación y evaluación de proveedores que ya se hacen en CTE y PEDIS. Muchas gracias, muchos saludos. ¿Cuál es la opinión de las maestras en materia de prácticas de precalificación y evaluación de proveedores? Gracias, Víctor. Gracias. Sí, de hecho, como parte de estas reformas que se trabajaron, se incluía justamente el tema de las certificaciones de mercado, dar respuesta a las certificaciones de mercado, buscar transparencia en sus procesos, y sí, un poco de las buenas prácticas con otros calificativos, ¿no? Buscando precalificar proveedores y todo. Precisamente en la práctica, esta precalificación de proveedores ha regulado todo momento la cuestión de precios, ¿no? No sé cómo lo dan en el tema operativo, pero aunque llegue alguien mejor calificado, pero en este a mediano o largo plazo tal vez les haga más barato por estas cuestiones, siempre
lo del precio y eso pues ha traído un tipo de desastres, ¿no? Sí, exactamente, sí se ha buscado hacerlo, pero como que no se ha logrado la manera de realizarlo. Sí, incluso la calificación de proveedores es positivo en el sentido que hace mucho más eficiente la contratación, pero también puede ser negativo porque es un candado para entrar a la licitación. Si yo no me registré antes, si no me revisaron mis documentos antes, si no acredité antes que cumplía con algunos aspectos básicos, ya se me pasó el término y ya no puedo presentar propuestas. Incluso es un poco lo que se hace en los contratos marco. En los contratos marco lo que se hace es eso, se le pide documentación a los proveedores que quieren formar parte del contrato marco, se les da una prevalidación, se les valida el acta constitutiva, que el objeto social sea acorde con el objeto de la contratación, que estén acorde con obligaciones fiscales, aspectos muy legales y muy administrativos, pero finalmente ya cuando llega la contratación, pues hay que solicitar aspectos técnicos, hay que solicitar certificaciones, hay que solicitar perfiles, hay que solicitar pues, los documentos que van a acreditar que la empresa tiene las capacidades técnicas, legales, administrativas, infraestructural, etc. Entonces es positivo, pero también tiene algunos aspectos por ahí negativos. Gracias. Yo nada más comentario. Yo solo quería decir que la verdad es un reconocimiento para la gente que se dedica a las técnicas de contratación. La verdad es que créanme que cuando se estaban los proyectos de los documentos es la reunión de la clínica, una tarjeta que hablas a la directora supervisora que se echan la mano, porque no va a terminar nunca en la vida. La verdad es un trabajo extraordinario. Hay enorme capacidad de abrir a las instituciones y si no fuera por esa gente de verdad como tú, no sé qué haríamos con las instituciones, pues nos bajan a pedazos ya, porque hay gente que se dedica realmente a estar revisando cada uno de los componentes y tiene un límite en términos de sus facultades, también eso es cierto. La manera en que están diseñados los manuales de organización, que dicen no, tú ya no puedes opinar y todo, no tienes que valor, tiene el otro. La verdad es que se requiere una reconstrucción del sistema de contrataciones, desde la visión, no sé ustedes qué opinen, que no solamente es una reforma a la ley, sino que realmente se entienda qué vamos a hacer, porque tienes todos los elementos ahora de tecnologías y de inteligencia artificial, que no es un tema menor. Y lo que tú mencionabas del precio, vas a contratar a alguien, el tema de la iniciativa, de que no puedes aperturar obras. Como tenemos esta agenda política de que hay que aperturar obras, porque eso califica como más desempeño, ¿no? Es como los OIC, que más va a haber gente, más va a dar puntos. Entonces vayan persiguiendo a todo el mundo en lugar de prevenir. Y entonces, claro, evidentemente yo creo que si es necesario como que hacer una revisión, hay obras en otros países que van a durar 8 años. Ya no te va a tocar inaugurarla, pero va a ser una gran obra. Te van a recordar con mucho cariño a tus nietos. Entonces, es la insistencia de querer terminarlo todo en 6 años. No, exacto, ¿no? Bueno, pon la primera piedra si quieres, no dejes a las empresas a que tengan que correr, ¿no? Hay un ejemplo ahorita, el despacho de Sorma que no acaba de ver una empresa en Londres y va a concursar en la construcción de este proyecto magno que está haciendo Arabia Saudita de la línea, ¿no? De la ciudad lineal. Es un proyecto a 50 años, así lo planteó el gobierno de Arabia. Un proyecto a 50 años, una nueva manera de diseñar ciudades desde cero. Y este mexicano que va a llevar toda una gran empresa, y ya ganamos varios recursos que forman parte, y él mismo dijo, probablemente yo ya no vea el resultado por edad, lo van a ver mis hijos o otra gente. Lo importante es eso, es que voy a ser parte de ese proceso. Entonces, eso también es tener que resolver cosas en 5 años, cuando lleva 10, que obliga a que contrates a alguien más barato. Digo, lo hablamos en tu opinión, pero esa regla de precio me parece que también debe ser una. Sí, la verdad es que yo creo que hay debería hacerse un ejercicio de creatividad para combinar no nada más el tema de la economía, sino de la eficiencia, de la eficacia, para que efectivamente a lo mejor les sale un poco más caro, pero al final va a ser un servicio
O a largo plazo, a lo mejor me ahorro cierto presupuesto y no le saque, estamos viendo muchas cosas que han pasado últimamente, justamente buscando esto, ¿no? Yo creo que sí tiene que haber un ejercicio terminal para combinar estos criterios, ¿no? Porque, bueno, al momento de la práctica sí se aíslan. Yo lo que he visto es que se aíslan. No, se ven de manera, cada uno tiene su propia definición, pero el más importante en todo caso es el de la economía, porque si no, bueno, efectivamente el tráfico es bueno, no sé, si este le cobraba 5, que se le cobraba 7, porque 7 y ya ¿no? Sí hay que y al final hasta 15 y al final además ya te da el servidor público de las responsabilidades, ya te ganó el procedimiento, además también tienes que así todo, entonces ya sale como 80. La verdad es que sí, yo creo que hay mucho trabajo que hacer en el tema de las informaciones públicas, muchísimo, como dice la maestra, aquí yo creo que hay que empezar de cero. El problema es que la política ha permeado, o sea, como que le ha quitado el carácter técnico al asunto, ¿no? Pero sí se tendría que ver de la manera primigenia, ¿no? Y empezar con bases y con otras bases, porque estas, pues, sirvieron en su momento, pero ahorita ya... Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, qué buen ritmo ha tomado esta conversación. Creo que la verdad nos lleva de aquí para allá. Hay una conversación perdida en internet que tienen Jorge Luis Borges, no José Luis, y José Raúl. Esta conversación discuten sobre las primeras expresiones documentadas del lenguaje y nos recuerdan a todos que el origen del lenguaje siempre fue en modo de poética. La poesía fueron las primeras expresiones documentadas escritas del lenguaje y justo la poesía dice, no se puede mentir, se dice la verdad. La prosa es una manera de inducir la realidad, es lo que dice, ¿no? A propósito de eso, de la poesía, Irene Vallejo, para romper un poquito el ritmo y abrir otro tema, Irene Vallejo nos recuerda un poema de Ovidio, y lo leo, ella lo relata, realmente no se lo voy a citar, pero es un poema que escribe Ovidio a propósito de un manual para reír. Y a propósito de eso ahora entre esta disyuntiva de la profundidad de la regla o de la conducción prudencial y almendra. Y Ovidio nos dice esto en el manual, es un parrafito chiquito, dice: aprende a reír, quien sabe hacerlo tiene mucho encanto. Su primer consejo, toman atención lo que va a pasar. Dice, su primer consejo es que la abertura de la boca sea moderada. Si es posible, que salgan hoyuelos a los lados. Eso siempre favorece. Entrégate para que el borde de los labios oculte el nacimiento de los dientes y evita enseñar las encías. Eso sí. Mejor si la carcajada no sacude demasiado tu cuerpo ni te tuerce la boca. No conviene parecer trastornado. Favorece la risa que no desfigura. El secreto consiste en irradiar alegría sin espasmos ni ahogos, que nadie pueda confundirse creyendo que llora sobre gargantas. Si pasa, ¿no? También merece la pena dedicarle atención al sonido. Debería fluir con suavidad de tu boca y no como, dice, que no suene como un rebuzno. Dice, dale una música íntima, un tintineo agradable, que no se oiga desde lejos, que tenga el aire de una confidencia. Y cierra dando una recomendación de cuando uno se ríe por la mañana y no se ha hecho un aseo bucal, ¿no?
Estamos en esta disyuntiva, Lupita, entre definir con detalle la regla o dejar que los entes públicos conduzcan con un poco de libertad su política de contratación. Yo te soy franco y ya empezamos a hablar del contrato, qué bueno que me lo aclaraste, porque cuando salió la regla que expulsa literalmente a los abogados de la elaboración de los contratos en el sistema, yo la verdad dije, ¿qué le pasa a Lupita? ¿No? Como la canción. Afortunadamente ya no estabas ahí. Entonces, es una regla que construyó modelos centralizados de contratos. Ahora, la película ganó muchos Oscars, pobres criaturas. Hay una escena espectacular en donde una persona haga una pausa de esa escena y es una escena que se puede contar. Es una escena espectacular en donde una persona encomienda a un abogado la elaboración de un contrato. Y el abogado llega con un folder y muestra un documento escrito a mano. Es casi como una pieza de artesanía. Caray, ¿qué lejos estamos de eso en la contratación pública? ¿Qué me cuentas del contrato, del papel del contrato? Para mí es la pieza que conducirá el futuro en la relación del sector público con el privado. Sí, ¿qué más puedo decir? Efectivamente, el contrato está en la medida de la contratación pública, por supuesto, ¿no? Las bases, la convocatoria, los derechos técnicos pueden tener especificaciones y situaciones importantes, pero donde yo me comprometo, donde yo adquiero derechos y obligaciones, es en el contrato, ¿no? Yo proveedor y yo contratante. Entonces, obviamente, sí, es la piedra fundamental. El problema que existe actualmente, bueno, yo lo llamo problema porque creo que sí lo mencionaste ampliamente, es la cuestión centralizadora, ¿no? Estamos viviendo en esta administración, no solo del tema que nos ocupa, sino unos fines centralizadores, ¿no? Aquella idea de que todo tiene que tener un mismo cauce y al final tiene que haber una gran cabeza que decide todo y que determina todo, pues también nos afecta en la escuela, porque no repercute en este ámbito, ¿no? El tema del modelo de contrato, que para mí es un modelo de revisión, ¿no? Pero es un modelo de contrato, surge por eso, ¿no? Cuando empieza esta administración y con el nuevo diseño institucional, surge esta idea de hacer un contrato base o como contrato de adhesión, yo diría, ¿no? Nosotros siempre luchamos por la libertad contractual, ¿no? No es lo mismo que tú estés contratando con la Secretaría de Agricultura que es un Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Ambos son entes públicos que tienen diferente objeto y diferente manera de hacer, ¿no? Porque incluso aunque haya homogeneidad entre los entes públicos, para empezar a actividad para estatal no puede tener la misma connotación que una Secretaría de Estado, porque una actividad para estatal tiene personalidad jurídica propia, ¿no? Entonces tiene que haber ahí un incremento. Empezando por eso y empezando también por las variadísimas cuestiones que puedes contratar. Puedes contratar desde aquí, que te imprimen los pasaportes, las cartillas, puedes estar contratando la compra de uniformes, zapatos, las vacunas, bueno, eso es el punto es que, dependiendo también de lo que estés comprando, de quién estés comprando el contrato, pues va a variar, porque un contrato tiene que ser flexible, un contrato tiene que ser creativo, no necesariamente va a decir lo mismo, ¿no? Entonces aquí el afán centralizador se atribuía a diferentes cuestiones tales como las áreas jurídicas se tardan mucho en revisar los contratos. Entonces, como se tarda mucho, bueno, las obligaciones son exigibles a partir de la emisión del fallo. Aun cuando no se haya celebrado un contrato,
yo ya le puedo exigir al proveedor que me empiece a partir, y bueno, el proveedor también me puede exigir que me empiece a pagar, ¿no? Pero digamos que el contrato es una consecuencia de eso. El momento inicial donde empieza a correr la obligación del derecho es el momento del fallo, ¿no? Efectivamente, a lo mejor en las áreas jurídicas, porque bueno, quienes hemos estado en las áreas jurídicas de las secretarías de Estado, pues hay un montón de cosas que hacemos. Estos temas de los contratos de adquisiciones y de contrataciones públicas, pues siempre se dejan claramente mal al final. Yo lo que decía es, bueno, vamos a regular y vamos a establecer un plazo para la revisión de los contratos. No es que, porque el abogado de la Secretaría siempre tiene ojos distintos al que tenemos nosotros, ¿no? Como rectores, ¿no? Como reguladores de la política en materia de contrataciones públicas. Yo no sé, en Senacica, busqué buena tendente de vida, pero me inspeccione los correos que van a entrar a los extranjeros. O sea, no tengo idea, ¿no? Y el abogado de Senacica, pues sí lo debe saber, ¿no? Pero, pues tristemente soltó con la más fácil y establecer un modelo de contrato de cuál podemos hacer ciertos cambios muy concretos y que obviamente la autorice la autoridad reguladora, que en este caso es ahora la subsecretaría de la Función Pública, y después las páginas que publican en internet y no sé cuánto, así como el tema de las obligaciones de transparencia, ¿no? Y puedes subir algunos comentarios y yo creo que esto la cosa más el asunto, ¿no? Pero sí, y desde mi punto de vista, el origen básico es este tema centralizador, ¿no? O sea, aquí tiene que existir la cuestión y nada más. Pero, sí, a mí tampoco me parece. Marco. Muy rápido porque sé que no. Pero tenemos en las empresas productivas del Estado, tenemos un ejemplo, dice para la contratación en las empresas productivas del Estado. De la convocatoria al pago, todo se regulará conforme a normas administrativas. El fallo en adelante, conforme a la legislación común, es su libre. Sin embargo, en las experiencias que han tenido CFE y TEMES, ahorita están en la Fiscalía Especial en materia de contratación y de corrupción, por supuestamente escándalos de comercio, lo cual, al menos en la experiencia de los que yo he visto, insta mucho, pero no se entiende. Ese es un ejemplo buenísimo. Aquí el punto es, cuando se diseñaron las empresas productivas del Estado, la cuestión era darles esta connotación de empresa privada, ¿no? Porque para que entraran al mercado competitivo como cualquier competidor del mercado eléctrico o del mercado energético, ¿no? La idea era que produjeran, pues, como el mismo nombre lo dice, ¿no? Como cualquier otro participante, y quitarles todas estas trabas y todos estos candados que tenemos en los entes públicos buscando competitividad, ¿no? Entonces, justamente por eso las disposiciones administrativas de materia de contratación tanto pequeñas como CFEs, empresas subsidiarias, tienen esta connotación. Son empresas, deberían que manejarse como empresas privadas. Y por eso mismo tienen estos comités de derecho corporativo. En las corporativas hay un comité de riesgos, el comité de inversión, el comité de contrataciones, el comité de auditorías, donde todo este tipo de documentos se revisan y se palomean en estos comités que tienen sistemas independientes y que también tienen participación de la Secretaría Nacional, de la Secretaría de Energía y de las empresas productivas, ¿no? Entonces, este ejemplo es muy bueno en el sentido de que a lo mejor así tendría que manejarse, pero si estamos en otra realidad, y no podrían equiparar la normativa de TEMES o la normativa CFE con la normativa de los demás entes públicos que tienen una naturaleza jurídica un poco distinta. Aun cuando consideramos a estas empresas como entidades paraestatales, son unas entidades paraestatales de una naturaleza distinta. No, el 134 replica todo al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo. A todo el Poder Ejecutivo son las sentencias, las
entidades, las empresas productivas que son entidades, los órganos reguladores en materia de energía que son como secretarias, a todo el mundo le aplica, eso sí, ¿no? Nada más que pues, no puede, o sea, tiene que haber regulaciones específicas al respecto, ¿no? Y pues, la intención de hacerlo así, pues fue la intención de esta naturaleza de la empresa. Ahora, yo creo que esto pues, tendría que cambiar porque pues, las empresas están a reconocer en los hechos de la. Gracias. Tenemos tiempo aún, tenemos cumplido, Alex. Bueno, pues ahora otro de los desafíos, Sandra, que está en la mesa de manera muy crítica es el asunto de la verdad. Las leyes de contratación parece que están construidas exclusivamente para lograr adjudicar proyectos. Pero una vez que estos están formalizados, inicia la administración o la ejecución, y cuando les preguntas a estas leyes qué material jurídico tienen para ayudarnos, la verdad es que no. Por ejemplo, la ley de admisiones no tiene un capítulo o un título relacionado con la administración. Entonces, pareciera que es el borde de esta mesa y empieza el servicio. La filosofía, uno de sus grandes temas es la verdad. ¿Cómo construyes la verdad? Hay muchos funcionarios que están sujetos a investigaciones. Justo el tema por el que son llevados a responsabilidad es porque sus expedientes no desafían. Hemos construido en la tradición de la contratación pública ciertas leyendas, como la de que si tú tienes los entregables y las actas entrega-recepción, dicen, además por una palabra que empieza a ser vieja, dice estás blindado. Eso es lo que dicen. En los despachos dicen, yo te ofrezco un blindaje. Y el blindaje es justo tener los entregables y las actas entrega-recepción. Desde luego es un insulto a la ciencia del derecho. El derecho es mucho más complejo cumplir un contrato. En el derecho fiscal se ha desarrollado un concepto muy atractivo que es la materialidad. Todavía no está definido. No hemos convenido del alcance de ese concepto. Y en la contratación pública ya empezó. ¿Cuál sería la agenda de materialidad de la contratación pública que ves enfrente? Hoy seguimos teniendo una vocación de entregables y de altas entrega-recepción. Seguimos pensando que el recurso de México viaja de forma segura a las cuentas del gobierno, a las cuentas privadas, cuando tenemos estos dos documentos. Gracias. Sí, hay una definición de la materialidad de lo que es la materialidad. Y es aquella cualidad relativa a la materia física. Como lo comentaba el maestro, la materialidad tiene su origen en el fiscal. En el fiscal la materialidad se ocupa para cuando una empresa, un contribuyente quiere hacer una devolución, quiere tener una devolución entre otros beneficios, debe acreditar fehacientemente que la operación que está facturando y de la cual quiere obtener un beneficio existe, que es una operación real y que no estamos frente a una operación simulada o inexistente, lo cual no puede llevar a la comisión de un delito como la defraudación fiscal. Sin embargo, la materialidad no debe ni es exclusiva del fiscal, ¿no? La estructura de la pública. Como comentaba el maestro, actualmente los administradores de contratos nos preocupamos solamente por tener el entregable, por tener el documento, por tener la minuta, por el acta de entrega, por el reporte que hice a mano, que el proveedor me lo pase a computadora y el reporte consolidado de servicios y que la fecha esté de acuerdo a lo que se estableció en el contrato, que esté debidamente firmado. Pone el sello, pone antes de que se recibió, antes de las 3 de la tarde.
estamos muy preocupados por eso, ¿no? Y pues hasta ahorita pareciera que si yo tengo esas evidencias dentro del expediente de contratación, tanto del lado de las empresas como del lado del servidor público, con eso es suficiente para acreditar que los recursos públicos están ejerciendo correctamente. Sin embargo, la materialidad viene a transformar la forma en la cual la auditoría está verificando que los recursos se están ocupando correctamente. Hemos visto requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación que le hace a los proveedores de los proveedores, es decir, a los terceros, donde le dice, oye, entrégame las facturas de estos equipos de cómputo, entrégame los contratos que te dicen que tú los compraste y que tú a su vez se los vendiste a esta empresa, cuando el objeto de la auditoría fue revisar un contrato entre un ente público y una empresa, y lo único que me pedía el contrato era acreditar que me estabas entregando el equipo de cómputo. Aquí está. La auditoría está yendo más allá. Y como administradores de contrato tenemos que empezar a ir más allá. No podemos hacer un ajuste en el contrato como comentaba la maestra, quizá no, pero tenemos anexos técnicos. Lo que podríamos hacer es incorporar algunos textos dentro de nuestros anexos técnicos donde obligue y me dé a mí como servidor público la posibilidad de voltearme con la empresa y decir, oye, si yo requiero algo adicional, me lo debes entregar. ¿Para qué? Para que estés listo. ¿A qué me refiero? A documentos de embarque, me refiero a contratos de arrendamiento que tú tengas para el debido cumplimiento de mi servicio, que si bien no son parte de mis integrantes, pero que me van a acreditar que esta operación es real, que llegue la auditoría y tenga los elementos suficientes para acreditar. Ahora, no existe una receta, no hay una lista idónea de documentación que va a acreditar la maternidad, incluso en el fiscal, pero atiende al tipo de contratación, al tipo de operación que estamos realizando, si es una adquisición, si es un arrendamiento de un servicio. Ahora, hay clasificaciones de documentos que podemos tener ahí presentes que se pueden generar. Me voy a permitir leer un poco esta lista. Por ejemplo, documentos privados debidamente firmados. Estos documentos pueden ser contratos donde, que sea por ejemplo, el inventario público, donde se indique y se vea claramente quién es el plan y quién es la persona que está suscribiendo estos contratos, exactamente. Evidencia de comunicación con clientes y proveedores, correos electrónicos, cotizaciones, órdenes de compra, registros de llamadas. Hoy es muy común ver el NIT en el correo electrónico, exactamente. La demostración de que se cuenta con recursos humanos, activos, capacidad material, capacidad financiera, que yo tengo los perfiles suficientes. En este caso, la materialidad respecto de los perfiles en contratación pública se empieza a documentar desde el procedimiento de contratación. ¿Por qué? Normalmente en un procedimiento de contratación y previo a la firma del contrato se pide el cumplimiento de obligaciones fiscales anteriores. Este documento, que es el sentido positivo para que se pueda contratar, me señala la cantidad de trabajadores que tiene esta empresa activos. Si yo estoy frente a un procedimiento de contratación donde mi matriz de evaluación me están pidiendo 15 perfiles y en mi constancia de luz tengo 60, perfecto, estoy acreditando la materialidad desde que estoy en el procedimiento de contratación. Aquí, por ejemplo, el tema de las nóminas, las facturas de compra de materiales, insumos, licencias, registros de metodologías, toda esa documentación que yo como empresa tengo previamente para generar la capacidad y tener la posibilidad de tener una propuesta solvente frente al Estado, me va acreditando y me va mejorando la materialidad. Documentos públicos emitidos por autoridades competentes, licencias, permisos de operación, registros de inspecciones, como una inspección que me venga a realizar la COFEPRIS. Yo tengo un contrato de despensas. En este contrato me piden que tenga bodegas. Las bodegas que almacenan alimentos deben tener un registro sanitario o una licencia de funcionamiento. Eso me acredita materialidad. Que venga COFEPRIS y que me revise, que haya un acto de inspección, eso me acredita materialidad. Resultados de encuestas a clientes. Ahorita le comentaba a la maestra el contrato de pasaportes. Cuando ustedes sacan su cita para el pasaporte, al final te mandan una encuesta de satisfacción. El registro contable, por supuesto, de las operaciones, incluyendo el origen de los recursos. Ahora,
para aterrizarlo, ¿no? Dar un poco más de ejemplos. Por ejemplo, en este contrato de despensas o de alimentos, el DIF, puede ser a nivel federal o a nivel estatal, dentro de sus atribuciones tiene la compra de despensas, la integración y entregar estos apoyos. Ahora, si yo fuera la empresa que entrega estos apoyos, porque estos contratos de despensas son súper reservados para que se expongan, ¿no? O sea, se compra así, ¿y a quién se lo entregaste? ¿Cómo lo acreditas? Aquí tengo la lista. Aquí dice que Maribel Silva me lo recibió. ¿Okay? Pero la identificación existe, Maribel Silva existe, fue real esta operación. Si yo fuera esa empresa que tenía justo mis contratos de arrendamiento o una evidencia de que yo dentro de mis bienes tengo una bodega o un lugar donde se van a integrar estas despensas, donde se arman las despensas, los pedidos que tengo con los fabricantes que me van a entregar la barrita, que me van a entregar los frijoles, el aceite, eso me va a acreditar en materialidad, las inspecciones por parte de Cofepris. Si bien esto no se pide como parte de los entregables, deberíamos empezar a hacerlo, o deberíamos empezar a dejar la puerta abierta para que los proveedores y sus fabricantes me deban de entregar esta información. Nada me impide, aquí lo pongo a la consideración de la maestra, incluir un párrafo en el anexo técnico que nos permita pedir esto a los proveedores. Considero que esta figura de la materialidad viene a transformar la forma en la cual hay que darle, acreditar el cumplimiento de nuestros contratos y que las auditorías puedan verificar que las operaciones son realmente existentes, y dejar un poco atrás la costumbre, dejar un poco atrás las listas, las minutas, el reporte, ¿no? Generar fotografías, generar evidencia robusta que esté en mi expediente y que dentro de 7 años podamos aumentar aquí. Bien, gracias. Vamos a una ronda más. Ustedes vienen, a ver si me sale esto, pero en un tren, no es en un tren a París, me tocó un niño al lado, y su papá, y quería dormir. Y entonces el niño decía, "Papá", y entonces el papá explicaba, y el niño decía, "Papá", y fueron como 3 horas de papá. Entonces, dije, este niño, Sócrates lo que decía es que nosotros en el interior tenemos un conocimiento que a través de las preguntas bien inducidas lo que haces es tener explorar ese conocimiento de floresta. Es un poco el desafío de la materialidad que nos planteaba Elena. Ustedes bien se vale, ¿no? Hay una pieza textual que después en música que evoca un momento de revelación, un momento de individualidad, de reconocimiento, y pues se ha constituido en un libro, y en una de sus estrofas, colocar una pista, ¿no? Solo te voy a preguntar. Pero dice, y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Y caminé hacia la puerta, te escuché gritar, pero tus cadenas ya no pueden parar. Y miré la noche y ya no era oscura, era de detectores. Este es un libro, y es cultura, ¿no? Bueno, hay un momento en el gasto público, entre comillas, donde parece como que algunos quisieran hacer esto, y le llaman reconocimiento de autoridad, ¿ok? Es un momento en donde se identifica, sí, soy así, sí lo es, así fue. Y dicen, y lo voy a decir, y lo voy a documentar, y lo voy a escribir, y además voy a pedir que se pague, ¿no? Hay operaciones de materialidad, de gasto, de contratación pública, entre comillas,
que no pasaron por la ley de obras, que no pasaron por la ley de adquisiciones, pero que se van. Estamos en un año en donde el reconocimiento de deuda es el tema de todos los días. Es un tema propio de las administraciones que van a terminar, ¿no? Si ya no pudimos, ¿cuál diría que tomar un reconocimiento de deuda? ¿No? ¿Qué es el reconocimiento de deuda? ¿Cómo se tramita? ¿Es legal? ¿Es contrario a la ley? Así que no te voy a obligar a que sueltes todo, pero danos algunos elementos para todos los que nos están viendo puedan conducirse correctamente. Sí, un tema muy interesante. Y en principio yo respondo con una pregunta. ¿Es legal y es ilegal? Desde mi punto de vista, tienen las dos características, ¿no? El reconocimiento de la deuda, ¿de qué estamos hablando? De una compra que se hizo sin observar la ley de adquisiciones. Bueno, la ley no la tiene que ver con y estamos poniéndonos en el ámbito de las adquisiciones. Sí, sobre todo este año. Y yo digo que llevamos unos 3-4 años moviéndonos así, ¿no? Es que me urge, es que lo tengo que hacer, es que la consolidada, bueno, salieron pocas consolidadas, pero al principio era la consolidada se tarda, es que yo no puedo dejar de dar servicio también. Y me fui y compré, ¿no? Compré y pues hice un convenio, alguien me asocié con el proveedor y tal, ¿no? Y el principal problema que surge en estos puntos es, bueno, le tengo que pagar, pero pues evidentemente si no se tiene la ley de adquisiciones, pues no tengo la suficiencia presupuestaria para poder cumplir con esta obligación y el proveedor me va a demandar y además de que me va a demandar y me va a ganar, va a evidenciar a todo el mundo que la ley de adquisiciones no existía en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Existe una alternativa que ahorita se llama eufemísticamente reconocimiento de la deuda, que no es otra cosa que un convenio de transacción. Esto es extralegal. Bueno, o sea, es legal porque se lleva la figura del convenio de transacción, es una figura reconocida en el Código Civil, en el artículo 2944 del Código Civil, donde yo y mi contraparte, nos reconocemos mutuamente derechos y obligaciones, ¿no? En ese reconocimiento, pues yo reconozco que debemos X cantidad, ¿no? Y con eso amparo el tema de la suficiencia presupuestaria. Y ya es para lo que me sirve para ejemplos prácticos y públicos, porque el problema es que yo, pues así diciendo, que no se ve la ley de adquisiciones, no se ve la ley de adquisiciones y eso no puede pasar. Voy a tener observaciones, por supuesto lo dice, va a poner ahí el ojo y que sí, algo va a pasar, ¿no? Dependiendo de la magnitud de la situación, será la magnitud de la observación, ¿no? Se ha dado mucho porque pues ya últimamente se ha hecho fácil porque se ha ido, yo no diría que institucionalizando, pero sí como que generalizando este tipo de gestión, ¿no? Incluso hubo un punto cuando yo estaba en la unidad donde me pedían que como parte del tema del reconocimiento de la deuda utilizáramos el artículo 11 de la ley de adquisiciones que establece como sujeto de unidad o diferentes instrumentos interiores en el Código Civil. Lo que me agregaba es el personal de la. Pues si el convenio de transacción es una figura civil y yo lo estoy usando, ¿por qué no puedo aplicar la supletoriedad? Bueno, o sea, no puede ser que con amparo del artículo 11 quieras obviar la aplicación de la ley de adquisiciones. Es más, el propio artículo 11 que dice abajo, que lo anterior sin perjuicio del 61 de que permite las sanciones por la concepción de la ley. Pero de ese tamaño están las cosas, ¿no? O sea, en la unidad normatividad tenía que un criterio estableciendo como supletorio de la ley de adquisiciones la celebración de estos convenios de transacción que ahora se llaman reconocimientos de deuda, ¿no? Entonces, es una salida que se había manejado excepcionalmente para solventar uno de los muchos problemas que pueden surgir al no aplicar la ley de adquisiciones, pero de lo demás no te salvas, ¿no? El problema es que como esto es algo generalizado, incluso yo tengo conocimiento de que existen algunos oficios y algunas cuestiones
que recomiendan a las instituciones acudir a los convenios de transacción de conocimientos de deuda para poder pagar. Aquí la cosa es tener la justicia presupuestaria y lo demás, pues ahora lo vemos cómo lo arreglamos, ¿no? No es una práctica que desde mi punto de vista de la beneficio general, es una salida de emergencia, pero pues dadas las condiciones actuales sí se ha venido generalizando, ¿no? Entonces ahí sí tiene que haber, yo creo que la lupa tiene que estar puesta en ese punto para dejarlo como es, una salida estrictamente de emergencia y además que no se exime de otro tipo de consecuencias, ¿no? Para que la gente lo tenga claro, porque como ahorita está cero de violencia esa zona, pues bueno, yo lo hago y al fin se me en este oficio pues lo haga para pagar y todo, pues ellos me están diciendo, pues así las hago, ¿no? Y la ley de adquisiciones, pues mandar en un cajón y se acabó. No es algo que deba de seguir pasando y creo que como parte de la agenda sí se debe de poner el ojo porque justamente pega en el discurso de identidad de corrupción, porque yo no sé a quién le compraste, por qué le compraste, el cuánto te vendió, el que quedaron. No lo sé. ¿Qué sucedió realmente? Lo único que sé es que debemos preparar 8,000 pesos y pues tenga que estar tu suficiencia no, es que tiene que tener otro tipo de consecuencias y eso sí debería estar puesto en la agenda de compras y de la corrupción. Gracias, maestra. Sin duda yo creo que esos son los temas delicados. Como bien dices, zonas grises en donde la actuación del servidor público se va torciendo poco a poco para llegar al sur. Bien, creo que estamos bien de tiempo. Si están ustedes de acuerdo, creo que ha sido una discusión muy nutrida. Les agradecemos mucho a todos los panelistas por su generosidad de siempre la preparación de sus temas. Primera pregunta. Y bueno, ya les por favor, no, siempre. Creo que es una aquí las expertas, porque en relación a la materialidad o a los documentos, he conocido de muchos casos en donde el proveedor tiene el ánimo de cumplir, debido a ciertas especificaciones, y hace cosas, los aparatos llegaron, y nadie tuvo el cuidado de ver que los datos se iban en los aparatos que estaban más chiquitos del tamaño del aparato. Entonces los aparatos no pueden introducirse. Si no hubo nada de nadie, una diligencia, digamos, al momento de construir, ¿no? Y entonces ahora sí, esta otra parte que también ocurre con el mundo de los cierres es, pues ya llegaron, ya le tenemos, ¿no? Tenemos el tema del reconocimiento a la ley. Y también el tema de que, bueno, vamos a dar otro destino a esto, porque ya se gastó, ya se va a pagar, porque era nuestro destino, a lo mejor lo podemos colocar en algún lugar para que sea último, ¿no? Entonces empieza con este tema que me parece que también tiene que ver con la ley de responsabilidad de los servicios públicos, que luego entras en el pánico de que no quieres firmar nada, de que si firman un trata de cualquier tipo de arrestado para que después de los próximos 8 años, ¿no? Entonces, y entonces todos los que las áreas, por ejemplo, administradoras, que nos ocurre, que las áreas que dictaminan dicen, pero nosotros no somos las administradoras, eso le toca a la área administrativa y la área administrativa dice que ya no se la da. Y entonces el ministro de la dice, sí, pero no lo verifico. Y ahí nos vamos en una cadena interminable de ramos de control, que no hay idea. Pero aquí es un tema que creo que también tiene que incorporarse en el momento final, porque si tú le cambias de una partida a otra partida, que tiene que ver con el presupuesto, eso ya genera una conducta sancionable y que además puede ser consecutiva del tiempo. Y entonces resulta que no carga. Tampoco lo pueden llevar a otro lado. Pero parte de eso, ¿no? Entonces, y los aparatos de ahí sin que nadie los use, se van a poner costar 160 millones de pesos. Pues también otro tema tiene que ver con esta vinculación con el ejercicio del presupuesto en este tema también, porque finalmente sucedió todo el proceso y hasta el final ahí se lo van a decir, sí, ¿no? Para que me den los políticos y el territorio. Entonces, creo que es otro tema que sí, o sea, todo tipo de vinculación entre el presupuesto
presupuesto y ejercicio de las compras, y el tema de que hasta dónde debería de ser esto sancionable de otra pena no administrativo frente a que pongan una administración con diligencia, que no lo penal. No sé qué es. Pues bueno, este tipo de limitantes presupuestarias, sí, de repente parecen un poco oscuras, ¿no? Y obedecen a estas reglas que parten de la desconfianza, ¿no? Eso que la legislación de compras y mucho que tiene que ver en el ámbito presupuestario y los fines, pero parte del principio de la desconfianza, ¿no? Cualquier distorsión que pueda haber se la atribuimos a una mala intención. No nos ponemos a pensar que puede ser, pues sí, la negligencia, ¿no? No son, sí, no todos. Y es presión, exacto. Exactamente, es que cuando estaba comentando la mesa yo pensaba eso es una mala planeación, ¿no? Porque no es posible que no se tenga podido abrir la puerta para ver si se sabía la patrulera esta o no. No es posible que se pase. Pero sí es posible y tendría que haber capitado la rescate, porque no es lo mismo pensar en que como no ocupa la puerta que no pudimos meter aquí esto y se está oxidando y todo el rollo a este cuate, entonces le vendió a su amigo que tuvo un coche y fotógrafo. O sea, son dos cosas distintas que tendría que medirse con un rasero distinto y no está pasando, ¿no? No está pasando. O sea, toda la distorsión en el término de las facturas, los capítulos y todo es sumamente delicado y es visto con magnífica lupa. Y creo que sí podríamos incorporar una nueva regulación mínima, lo que sea, para salvaguardar este tipo de situaciones que también continuar fiscalizando y todo lo que pueda pasar para que efectivamente quede claro que es bastante dinero sin dolo, ¿no? Es muy poco, pero los dolos, ¿no? Sí, y bueno, sí, la planeación también, o sea, aquí sí iríamos en el punto de la planeación tratando de presupuestarios, ¿no? Creo que no deberían ser castigadas de la misma manera una falla hacia la planeación que sí tiene sus amenidades y sí tiene que ser observada a un estudio de recursos. Gracias, Estoy completamente de acuerdo con lo que señala la maestra y como nada más informativo. En la Cuenta Pública 2022, la auditoría identificó 6 áreas clave con riesgo. De estas 6 áreas clave, 3 tienen que ver con contratación pública. La primera es el desvío de recursos por medio de cargos que no tienen un entregable. La segunda, una inadecuada captación de recursos públicos. Aquí tiene que ver con la no aplicación de planes convencionales y el no cobro de garantías de cumplimiento. Y la última es la subutilización de bienes o servicios adquiridos. Es más común de lo que creen. O sea, está dentro de las 6 áreas clave con riesgo de la Cuenta Pública 2022 identificadas por las 6. Ay, de acuerdo a eso, no sé si sería bueno atribuir a la agenda que para los contratos también como materialización se establezca una evaluación de acreditamiento de que el concurso que yo hice sí sirvió para evitar la materialización. Sí, yo contraté esto, y al final te acredito lo que me tengo que tener en todo, te acredito en lo que me benefició, en lo que benefició a mi experiencia ambiental, para así si es el tipo bien enfocado, como materialización. Una breve Yo, bueno, pues sin duda ha sido una conversación muy interesante esta mañana. Y yo quisiera hacer una reflexión en este sentido. México no se caracteriza por ser un país de producción de obra escrita especializada en contratación pública. Por ejemplo, si tú volteas a Europa, hay cientos de libros escritos todos los años. Y lo que hacen, tampoco pensemos que son obras tan científicas, lo que hacen es que simplemente tienen un hábito por escribir.
Yo he comprado por Amazon varias de estas obras y cuando llegas, pues lo que ves es que es una anécdota. Es una anécdota de un caso que tuvieron, pero tuvieron la vocación de documentar. Yo quisiera cerrar esta mañana con eso. He escuchado voces, la verdad, muy calificadas esta mañana. Tienen una pregunta, para mí preguntar de forma inteligente es una pieza de conocimiento. Y quisiera hacer esta reflexión. Pongámonos todos a escribir y publicamos pronto. Hoy las herramientas están, la verdad es que no necesitas una editorial, ya eso es lo pasado. Escribamos, documentemos este conocimiento, porque si algo nos ha pasado en esta corta vida que tenemos en materia de contratación pública, es que el conocimiento lo hemos perdido, no está documentado. Si un funcionario en Chihuahua, a propósito de la pregunta, quisiera saber los problemas que tuvieron sus similares en otras entidades federativas al contratar el servicio de seguridad, de limpieza, no hay manera de que se entere de esa experiencia. Parece que somos como un pueblo sin bibliotecas. Así de grave está el tema del conocimiento, de la contratación pública. Por eso, reitero la reflexión, pongámonos a escribir, soltemos la pluma y publicamos pronto. Muchas gracias por esta mañana.